Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Ni Más Ni Menos. Esfuerzo comunicacional que realizamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche con el objeto de compartir con ustedes informaciones y comentarios sobre hechos y acontecimientos que impactan en la vida de los dominicanos. Yo soy Arturo Méndez Zarzuela, productor general de este espacio, y les invito a que permanezcan con nosotros por los próximos 55 minutos, recordándoles que además de por su canal 58, este programa usted puede verlo además a través de la señal de Facebook de NJ Productora 2024, del canal de Facebook del programa Ni Más Ni Menos, y si no puede verlo en directo, también puede verlo en diferido a través de nuestro canal de YouTube, programa Ni Más Ni Menos. Ahí cuelga el día, el programa que quiere ver, ya porque le informaron o porque usted se enteró de que hubo alguna información que le interesó. Bueno, pues usted lo cuelga y ahí estará sin ediciones y sin comerciales. Programa Ni Más Ni Menos, canal de YouTube. Usted puede darle a me gusta si quiere, también puede darle a seguir y ahí estará, recibirá una información cada vez que lo subamos, el programa que lo subimos todos los días. Reiteramos, sin edición y sin comerciales. Miren, nosotros hemos visto perder muchos hombres y mujeres importantes en el país y particularmente en Moca. Pero recientemente perdió la vida y fue sepultado en el día de hoy José Rafael La Antigua. Escritor, es ministro de Cultura, periodista, historiador, ensayista, novelista, crítico literario. Para mí, con muchas limitaciones de mi parte, el intelectual de las letras más importante que ha tenido la provincia de Espaillat y uno de los más importantes del país. José Rafael La Antigua descolló desde muy joven en las letras. Fue profesor inclusive en el Liceo Eladio Peña de las Rosas, cuando su creación, principio del 70, los años 70, fue profesor universitario. Fue un excelente ser humano, comprometido, un hombre de luces. Vamos a ponerle un video donde le dan el último adiós a este importante prohombre de la República Dominicana, José Rafael La Antigua. La número 1, señor director. Este miércoles, personalidades de distintos ámbitos dieron el último adiós al exministro de Cultura, José Rafael La Antigua, quien falleció este martes. A la funeraria asistieron el expresidente Leonel Fernández y el senador Omar Fernández, quienes resaltaron la figura de La Antigua. Estamos despidiendo a un hombre extraordinario en la vida cultural, en la vida artística e intelectual de la República Dominicana. Creo que merece el nombre de maestro. Yo le llamaría el maestro José Rafael La Antigua. Ante el vacío que deja y la pérdida, no solamente entre sus seres queridos, sino en el pueblo dominicano, he venido a expresar nuestras condolencias a toda la familia y seres queridos. Los restos de La Antigua fueron sepultados pasado el mediodía. Paz a su alma. En Moca se decretaron 3 días de duelo por parte de la sala capitular, realmente muy bien merecido. José Rafael La Antigua debe ser recordado como lo que fue fundador del Centro Juvenil Don Bosco en una época de convulsiones sociales y políticas, y en esa época muchos tildamos esa institución como un intento de tratar de
desviar la lucha política. Estamos hablando de la década del 70, los cruentos 12 años de Joaquín Balaguer. Pero realmente el Centro Juvenil Don Bosco fue una institución formadora de jóvenes valiosos, naturalmente con unas características de cristianismo, sobre todo del salesiano, con ese espíritu de Don Bosco que impactaba realmente en la formación de los jóvenes. Y desde ahí la Antigua realizó excelentes, interesantes actividades y reitero, fue un gran hombre, un gran hombre. Moca perdió un gran hombre, realmente la forma que murió quizás no debió, nadie se imaginaba que pudiera estar enfermo. Realmente, según informara su gran amigo José Rafael Vargas, ex senador de la provincia, él salió de vacaciones con su familia, su esposa e hijas, y andaba por Arabia, países árabes, y por allí contrajo una bacteria que se le alojó en el hígado sin darle tiempo a que se recuperara. Pero bueno. Señores, el año escolar, siempre tenemos un problema con todo el inicio. Desde la temporada de pelota con las Águilas, el Licey, el Escogido, las Estrellas, los Toros y los Gigantes. Y desde que eran solamente 4 equipos, rojos, verdes, amarillos y azules, siempre había un dilema, que va a haber pelota, que no va a haber, que el año escolar. Es verdad que el gobierno se descuidó mucho, se ha descuidado mucho en la construcción de aulas, que se está hablando ya de que vamos a involucionar, o sea, volveremos atrás. Habrán sectores, por ejemplo, en San Cristóbal, el distrito escolar informó que habían comunidades en que se impartirían 2 tandas ya, de 7:30 a 1 y de 2 a 5:30 de la tarde, o a 6 de la tarde, porque realmente no hay las aulas disponibles para... Y hay acusaciones y contraacusaciones. Entonces, hay que tomar medidas y que el país entienda que no puede haber bandos políticos ni politiqueros en este aspecto. Vamos a ver una rueda de prensa que se realizó, una excepcional de la ADP, porque en todo el país la ADP ha cuestionado el inicio del año escolar e inclusive lo ha supeditado a muchísimas circunstancias, a muchísimas situaciones. Y vamos a ver, porque no es posible que la vida de nuestros estudiantes pueda pender de voluntades politiqueras y de mañas de nuestros activos políticos. La número 6, señor director. A darle respuesta a sus demandas en un plazo de 15 días transcurrido el tiempo, y al acercarse el año escolar, las mismas no tienen al parecer intención de cumplir con lo prometido. Lamentable que las autoridades hayan tomado esta iniciativa de no cumplir con los acuerdos, y tendremos entonces que buscar otra opción. Se comprometieron a venir a San Juan de la Maguana la pasada semana y tampoco vinieron a cumplir. Agregaron que ante la situación peligra el inicio del próximo año escolar en San Juan. Está en peligro porque esta seccional ya está cansada de cuentos. Esta seccional ya no coge más acuerdo y estamos en desacuerdo con todas las interrupciones que él ha hecho. A ello se agrega que intenten admitir a niños de 3 años en las escuelas sin tener espacio siquiera para los de más edad. No tenemos condiciones áulicas para aceptar esos niños y además no tenemos personal para que ayuden a impartir esas clases. Queremos exhortarle al magisterio sanjuanero que se mantenga atentos
a las informaciones que daremos por estos medios. Porque el año escolar peligra, como hemos dicho cada uno. Los ADPistas llamaron a sus maestros a estar vigilantes al llamado que harán para que reciban las orientaciones del lugar en aras de hacerle entender a las autoridades que tienen que responder a los problemas del magisterio. Es increíble cómo se manejan nuestros políticos. Tanto criticar y tanto joder y tanta vaina. Y todavía le están echando la culpa a los ladrones del PLD. 6 años sin hacer absolutamente nada en lo que concerniente a la construcción de aulas. Si es verdad que no es solamente construir aulas para que éstas permitan cobijar a nuestros estudiantes. Y es verdad que no es solamente dotarlos de uniformes, de zapatos, de libros, de desayuno y de almuerzo escolar, que es un gran problema que se resuelve a centenares de miles de familias dominicanas, de madres que depositan sus niños y se van tranquilas a trabajar, o padres, sabiendo que allí recibirán por lo menos un vaso de leche, un juguito y un pan, y que al mediodía tendrán una comida que no será todo lo mejor que puede hacer, en algunos lugares sí, pero por lo menos satisfacen esa necesidad. Pero con esto hay que terminar. El presidente convocó a los expresidentes para el problema de la migración. Y usted no ha visto ya denuncias de partidos políticos de oposición respecto al tratamiento que se da, y se buscó una posición de país, de Estado, frente al problema de la migración, que es un problema que lacera a la dominicanidad y que debe impactar de manera frontal a todos los dominicanos, para que no corramos riesgos, no solamente con nuestro idioma, con nuestra cultura, sino con nuestro patriotismo, con nuestra dignidad. ¿Por qué no hacer lo mismo con la educación? La Asociación Dominicana de Profesores, que es un sindicato que agrupa a los profesores del país, está dirigida por los partidos políticos. Tienen impacto determinante el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRM y uno que otro partido de estos de izquierda, que algunos tienen fortaleza, a pesar de que ya no existe, eso no existe. Pues tanto en el gobierno también los izquierdistas de aquí. Pero ¿por qué no ponernos de acuerdo y planificar la educación? Lo que debe ser, para qué debe servir la inversión cuantiosa que se hace, más de 330,000 millones de pesos en la educación. Y realmente vemos a niños vestidos, uniformados, que reciben un plato de arroz o un plato de espagueti, es verdad. Pero realmente de aquí los logros no se ven y deberán verse. Pero no puede haber esta constante amenaza de que paralizaremos. Hay que involucrar, tiene que haber un gran consenso entre la clase política dominicana para apartar ciertos temas, no meterlo en esta vaina de la politiquería. El gobierno tiene que entender que tiene que hacer lo que tiene que hacer también y planificar. Que no se podía invertir. El gobierno hizo una adenda de un 15.300%, de más de un 15.000% en la carretera Duarte, la autopista Duarte, desde Santo Domingo hasta Casa del Caray, por ahí, hasta la frontera.
Y no se acaba porque el gobierno no tiene cuarto, el gobierno está quebrado. Ni por mitad va, y tienen 5 años dándole a eso. Pero le hicieron una adenda a ese contrato, que es viejísimo, de un 15,000%. ¿Por qué no hacerlo en las escuelas? Y todo, la misma ley permite que usted motive, que usted sustancie la motivación de una adendum o una adenda que se haga un contrato, más allá del 25% sin las motivaciones, porque aquí todo el mundo sabe que después de la pandemia se duplicaron todos los precios. Ah, no, pero había que echarle la culpa a los ladrones, a los que gobernaron antes, que construyeron cerca de 30,000 aulas. Son los únicos que han construido aulas aquí, los ladrones. Pues este gobierno creo que 3,000 aulas ha construido. Entonces tenemos que acabar con esa pendejada, si queremos realmente tener un país fundamentado en el conocimiento, en la esperanza del conocimiento, en décadas, pero que tengamos esa esperanza. Vamos a nuestra primera pausa, en breve retornamos, no le cambie. Miren, la legislatura ordinaria terminó el 29 de julio y el presidente de la República amenazó a los congresistas que si no aprobaban el Código Laboral, el Código Penal y otras leyes que habían, convocaría una legislatura extraordinaria. Pues el presidente lo hizo. Y al finalizar la legislatura extraordinaria, se convirtieron en ley 5 proyectos, prácticamente todos de gran envergadura, para la nación. El Código Penal fue promulgado el pasado domingo por el presidente de la República. Ya es ley, y esto naturalmente fue una de las presiones que sometió el presidente y que trajo algunos contratiempos. También fue aprobada la ley proyectos de alquileres, de bienes inmuebles y desahucios. Se creó el Ministerio de Justicia, el de Fiscalización y Control del Congreso Nacional y el de Bien de Familia. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video que estaba en pantalla desde el principio, por favor, que tiene... El Código Penal fue el hito principal de esta legislatura al reemplazar una normativa de 141 años que ya no respondía a los desafíos del crimen actual. Logramos aprobar el tan esperado Código Penal de la República Dominicana. Un código que responde a nuestra realidad social y a las exigencias del presente. Que en una sesión maratónica, histórica, que celebró la Cámara de Diputados, se aprobó una ley que era esperada por toda la dominicanidad, que es el nuevo Código Penal de la República Dominicana. La reforma a la Constitución aprobada en septiembre del pasado año también forma parte de las leyes que el actual Poder Legislativo, constituido en Asamblea Nacional Revisora, logró aprobar y que fue destacada este miércoles en la rendición de cuentas de ambas cámaras. Una reforma sumamente necesaria que responde al interés general, impulsada para brindar nuestra estabilidad política, consolidar la autonomía del Ministerio Público. La ley de alquileres, la orgánica de Bien de Familia, la que crea el Ministerio de Justicia, la de Fiscalización y Control, la ley sobre responsabilidad fiscal para las instituciones estatales, entre otras, también son parte de las normativas aprobadas durante este periodo legislativo. Recientemente ayer logramos convertir en ley, después de amplias e importantes modificaciones que le hizo el Senado de la República, la ley de alquileres de bienes muebles, inmuebles y desahucios, y poniendo un equilibrio entre beneficios entre propietarios
e inquilinos. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, informó que en total se recibieron 907 iniciativas, de las cuales 491 fueron aprobadas. Junto a la reforma al Código de Trabajo, otro proyecto trascendental que este Congreso deberá de abocarse a aprobar durante la próxima legislatura, que inicia a partir del 16 de agosto, está la modificación a la seguridad social. Pero miren, estos contratiempos que se vieron inclusive en un debate, no debate, pero un contratiempo, una contradicción que hubo entre Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, que respondió a la primera dama, esposa del presidente, y a las hijas del presidente, de una forma un tanto molesta, porque a decir verdad, debieron guardar las formas, la familia presidencial debió guardar las formas. Porque sobre todo el presidente de la República fue quien forzó la aprobación de esta ley sabiendo que no iban a aprobar las 3 causales de interrupción del aborto o del embarazo, interrupción del embarazo. Porque la mayoría de los diputados y senadores se han dejado meter miedo después que se comprometieron con eso y que se dieron 4 ramazos en la Plaza de la Bandera cuando querían el voto de los dominicanos. Han echado para atrás y le han cogido miedo a las iglesias. Pero bueno, ese es su derecho porque ellos son los que votan. Lo que pasa es que la familia presidencial, yo entiendo que debió guardar la forma por aquello del compromiso del presidente. Y Alfredo Pacheco, en un exabrupto, lo entendió así. Pero hay otras contradicciones que se han dado, porque el presidente era uno de los hombres que estaba comprometido con una serie de reformas. Ahora, este Código Penal tiene la amenaza de que va a ser llevado por inconstitucional y van a ser llevadas a instancias ante el Tribunal Constitucional por inconstitucionalidad, por artículos que chocan, que colidan con la Constitución de la República. Y la verdad que dan miedo los PRMistas legislando con control del Congreso. Este país va a tener que abocarse y ver si es verdad que puede darle tanto poder a gente que tiene el cerebro lleno de acerrín. Porque mire, esa ley del DNI que aprobó que aprobaron los demócratas del PRM, eso no tiene madre. Pero la ley del INACOM también, del control de los medios de comunicación que quiere tener el PRM. Y no solamente eso. Este artículo 310, que habla de un control total y de la calidad que tiene cualquier funcionario para que si usted le corta los ojos lo pueda someter a la justicia. Después que hablaron tantas pendejadas, yo no tengo un meme ahí, un TikTok que le copiaron a Farideh Raful, donde ella se decantilla y dice que los ciudadanos tienen derecho a de todo. Ah, pero ahora no. Eso es así, porque eso es cuando yo estoy en la oposición. Si yo soy funcionaria, no. A mí hay que respetar. Y esa barbaridad de este país tiene que pensar en esa vaina. Es que no puede seguir eligiendo gente con una doble moral que le pesa más que el santuario del Sagrado Corazón de Jesús. Pero vamos a ver, porque habrá que hacer algunos cambios. Ese Código Penal, antes de que entre, porque está en vacaciones, estará en vacaciones, estará vacante hasta agosto del año 2026, cuando se pondrá en ejecución. Tratarán de modificar el Código Penal antes de que entre en vigencia. La número 3, señor director.
Una de las modificaciones más relevantes del nuevo Código Penal es el aumento de la pena máxima de prisión mayor de 30 a 40 años destinada a crímenes de extrema gravedad. Con esta sanción serían castigados los feminicidios agravados, ataques con ácido que causen la muerte, el sicariato, los crímenes de lesa humanidad y genocidio, secuestro agravado, especialmente si hay crueldad o víctimas vulnerables, tortura, en especial contra mujeres o personas en situación de vulnerabilidad. No estoy tan de acuerdo en que solamente se trabaje con aumentar las penas. El tema del feminicidio, se han adoptado desde hace mucho tiempo para acá medidas mucho más rigurosas para frenar eso, y sin embargo en los últimos años lo que se ha ido incrementando. Eso quiere dejar dicho que la política que se ha implementado para eso tampoco ha dado resultados. No me inscribo mucho en lo que le gusta el endurecimiento de la pena. Yo más bien me apuesto a la prevención. Pero en este año nosotros pretendemos someter algún nivel de reparo, algún nivel de consideración. Los delitos económicos y contra el Estado también enfrentarán sanciones más severas. La estafa común, que antes conllevaba hasta 2 años de prisión, ahora será castigada con penas de 3 a 10 años. Se tipifican las estafas piramidales y los esquemas financieros no regulados. La corrupción administrativa y de funcionarios públicos será sancionada con 10 años de cárcel, decomiso de bienes e inhabilitación para ocupar cargos públicos. Delitos que no atentan contra la vida y que pueden ser fruto de algún tipo de error, de una conducta que puede ser corregida, se busca que entonces la prisión lo que busque es reinsertar a ese ser humano a la sociedad para que pueda ser un ente productivo. En el ámbito de las relaciones personales, el Código Penal introduce nuevas penalidades por violencia y abuso, las agresiones sexuales no consentidas o mediante engaño en el contexto de pareja conllevarán penas de 10 a 20 años. El artículo 107 impone de 20 a 30 años de prisión y multas por cualquier infracción cometida contra menores de edad, independientemente del tipo de lesión ocasionada. La verdad es que este Código Penal fue concebido y fue prácticamente hecho por Jenny Berenice Reynoso y una comisión de los fiscales. Fíjense que Jenny Berenice dice que ese código es muy bueno, porque lo que quiere el fiscal es perseguir. Y Jenny Berenice Reynoso, Wilson Camacho y comparte, piensan como fiscales, cárcel para todo el pendejo. Todo el mundo, mucha cárcel. Los países desarrollados, y Wilson y Jenny Berenice lo saben, Alemania, que es la cuna del avance del derecho realmente. Las penas buscan la reforma del individuo, formar a los individuos, la reforma. Usted tiene a una gente, mucha gente está contesta, y yo estoy de acuerdo con que se penalicen algunos delitos que no estaban penalizados. Pero con ese cúmulo de que de 60 años, darle 60 años a un hombre que tiene 30, usted mantener a un pendejo todo el tiempo la vaina hasta que se muera. Es una cadena perpetua. Habrá que reformar la ley porque la pena lo que busca es, además de que segregar al individuo de la sociedad por un hecho punible, o sea, por un acto criminal que cometió, usted lo saca de la sociedad, lo pone a pagar por esa culpa, y en un ambiente de sanidad, de formación, usted prepararlo para que pueda reinsertarse en la sociedad, ya ha cambiado. Total, aquí la pena máxima es 30 años, aquí nadie ha hecho 30 años. Nadie ha hecho 30 años, absolutamente nadie. Creo que la pena más grande que hizo una gente fue 26 años y murió en la cárcel. Estaba condenado a 30 años, murió en la cárcel con 26 años cumplidos. Pero naturalmente, es importante que se haya aprobado el código, como es importante que se revisen todas esas barbaridades. Vamos a ver cómo pensaba Faride, que ahora quieren que por una corta de ojos someter a cualquiera que proteste. Nadie tiene derecho a criticarlo. De 2026
partir del 2026, toda esta pendeja que yo estoy hablando aquí no podré decirla. Ponme el video de Farideh, por favor. Si usted no tiene la tolerancia ni la capacidad para salir a la calle, ni la honestidad ni la seriedad para defenderse, entonces no lo haga. Pero usted no puede impedirle bajo ningún concepto a ningún ciudadano en la calle que le diga lo que cree que es usted, sea bueno o sea malo. Eso se hace en todos los países, cuando los pueblos reprenden a las personas que lo gobiernan por estar vinculados a actos de corrupción en el pleno ejercicio de su derecho. Yo misma he salido de lugares donde me he encontrado con personas que sé de dónde provienen, lo que han hecho, y me he retirado dignamente para no compartir el mismo espacio con esas personas, porque no todo el mundo es igual, porque no lo es. Aquí tenemos una doble cara. Aquí el que es ladrón quiere decir que no lo es. Aquí, cuando se le cuestiona el patrimonio a una persona, se sienten ofendidos. Si usted es funcionario público y le están cuestionando su patrimonio, humildemente usted lo único que tiene que decir es de dónde lo sacó. Es incapaz de compartir en un ambiente con delincuentes. Cuando era diputada estaba rodeada de senadores niñengos. Una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Pero bueno, el Consejo Patronal Dominicano de la República Dominicana insiste en que la cesantía sea incluida. Uno de los más importantes códigos o leyes que había que aprobar era el Código Laboral, pero esta dicotomía, esta diferencia que hay entre un sector y otro ha impedido que eso se aplique. Sobre todo, el Consejo Patronal quiere que se elimine la cesantía, que es el único ahorro que el trabajador en nuestro país tiene. Después que usted lo tiene 12 o 15 años trabajando, usted lo quiere mandar para su casa sin un centavo. Esta es la número 7, señor director. Ya nosotros puntualmente hicimos nuestras observaciones sobre aquellos puntos que se habían consensuado de manera tripartita que no se respetaron. Entonces nosotros mandamos comunicación tanto al Senado como a la Cámara de Diputados de cuáles eran esos puntos que ya se habían consensuado, que se habían modificado y que nosotros entendíamos que debían de mantenerse como se entregó en el proyecto original. Entonces nosotros entendemos que cuando se reintroduzca el proyecto, pues que se respeten esos acuerdos tripartitos que habíamos realizado. ¿Cuáles son los principales puntos que usted entiende deben de continuar en este proyecto? ¿Perdón? Los puntos que usted entiende que deben de seguir en el proyecto. Había unos temas de juez conciliador, habían temas de procedimientos que ya nosotros habíamos acordado, el tema de las zonas francas, que eso nunca se habló, de que las zonas francas repartieran beneficios a sus empleados, eso nunca se vio de manera tripartita. Entonces nosotros pusimos todos los puntos bien detallados para que se retomaran aquellos puntos que se habían consensuado tripartitamente. El presidente ha dejado claro que el tema de las cesantías no se va a tocar nuevamente. ¿Ustedes insistirán con eso? Nosotros lo que hemos propuesto es modificar el artículo 86, con ponerle un tope de 6 meses, que nos ayudaría mucho a reducir los puntos laborales en el sector empresarial. Se acuerdan todos los puntos, pero no se toca la cesantía. ¿Ustedes aceptarían que el Código Laboral? Nosotros tenemos que el presidente de la Cámara de Diputados dijo que iba a convocar una comisión, que iba a convocar al sector empleador, al sector de los trabajadores y el gobierno, y ahí nos sentaremos y discutiremos. Pero acogerían la propuesta si se le acuerda la cesantía. Bueno, nosotros insistimos en que hay que modificar la cesantía, de que de alguna manera se pueda modificar. Nunca hemos hablado de eliminar, simplemente disminuir costos laborales, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Bueno, la verdad que al parecer habrá que imponer una decisión, independientemente de la voluntad de los empresarios. Los congresistas han afirmado que no quitarán la cesantía del Código Laboral. Prefirieron no aprobarlo, y ese es prácticamente porque los otros inconvenientes o contradicciones que hay pudieran ser manejables, no así la cesantía. Con esto nos vamos a nuestra segunda y última pausa
Y cuando retornemos tenemos más para compartir con ustedes en este su programa Ni Más Ni Menos. No le cambien. Gracias por mantener nuestra sintonía. Miren, en Estados Unidos hay muchas convulsiones por las medidas y decisiones de Donald Trump. Primero, con este asunto de los aranceles, porque quiere controlar muchísimas cosas. Y ahí está el caso de la visa, que se ha dicho que se pediría una fianza de hasta $15,000 a algunos países. Ya se dio a conocer el listado de 20 países, dentro de lo que no está la República Dominicana. Esto, en la número 5, tenemos un video donde se da la información más acabada. La República Dominicana no figura entre los países que deberán pagar una fianza de hasta $15,000 para obtener visas de turismo B1 y B2 hacia Estados Unidos. La información fue publicada en el Registro Federal como parte de los detalles del programa piloto de 12 meses que entrará en vigor el 20 de agosto. Esto ha creado mucha incertidumbre al punto de que se llegó a decir, y hoy la Embajada norteamericana en la República Dominicana, y replicando un documento del Departamento de Estado, da cuenta de que no es verdad que cuando los residentes abandonen el territorio norteamericano no podrán regresar. Usted, como residente legal en Estados Unidos, usted tiene una rigurosidad procedimental que debe respetar. Naturalmente, no así es que de hecho ya se le niegue de nuevo la entrada. Y esto porque inclusive hasta ciudadanos norteamericanos se dice que tienen temor de salir porque tienen tiempo limitado, y nunca ha sido así. Si usted es ciudadano dominicano y usted logra ubicarse en Europa, a usted no le pueden poner en la condición, sobre todo los dominicanos que tenemos la posibilidad de la doble condición de ciudadanía de ambos países. Pero otro caso que ha llamado mucho la atención es que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en el día de ayer citó a Bill y a Hillary Clinton, matrimonio que gobernó por 8 años en los Estados Unidos, junto con 10 funcionarios, exfuncionarios más, citados por el caso del fallecido magnate Jeffrey Epstein. Este llamado se llevó a cabo debido a que hay serias incertidumbres de las orgías que se hicieron. Epstein tenía una isla en San Tomás, esto es una posesión norteamericana por Isla San Tomás pertenece a es parte de las Islas Vírgenes norteamericanas, y allá hay una finca de unas 30,000 acres, creo, que vendrían siendo unos 300,000 tareas de tierra, donde a través de su poderío económico llevaba orgías, y inclusive se seducían menores, se violaban menores, eran orgías. En este caso están investigados Bill Clinton, Hillary Clinton, hasta Barack Obama. Se habla de que el presidente Donald Trump pudiera estar. En la número 4, señor director, vamos a ver este detalle. Estadounidense, de mayoría republicana, anunció el martes que citó al expresidente demócrata Bill Clinton y a su esposa, la exjefa de la diplomacia, Hillary Clinton, como parte de una investigación sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein. El expresidente Clinton fue citado para el 14 de octubre y su esposa para el 9 de ese mes para que aclaren sus vínculos con Epstein, de acuerdo con el congresista republicano James Comer. Se desconoce si los Clinton acudirán a esta cita, muy inusual en Estados Unidos.
Comer también solicitó al Departamento de Justicia registros sobre Epstein, incluidas sus comunicaciones con el expresidente demócrata Joe Biden y altos cargos de su gobierno. El panel apunta asimismo contra otros altos cargos como el exdirector de la Policía Federal, James Comey, el exfiscal especial Robert Mueller y 6 exsecretarios de Justicia. Desde hace semanas la Casa Blanca intenta mitigar la controversia desencadenada por el caso Epstein. El presidente estadounidense, el republicano Donald Trump, se halla bajo presión de parte de su base conservadora. Le acusan de falta de transparencia después de que el Departamento de Justicia confirmara que Epstein, un financiero hallado muerto en su celda en 2019 antes de ser juzgado por tráfico sexual, se suicidó y el caso está cerrado. Trump ha pedido a sus simpatizantes que pasen página, pero los demócratas del Congreso, con el apoyo de algunos republicanos, quieren obligar al gobierno a publicar los detalles del caso. Estos escándalos son la de nunca acabar. Todos sabemos que en Estados Unidos hay documentos que son cerrados, lacrados, pero que en cualquier momento los hacen públicos y ahí se develan nombres de muchas personas, personalidades, por ejemplo en este caso, que pudieron haber participado en todas estas orgías que hacía este sujeto con todo el poder y el dinero del mundo, y que cuando fue enjuiciado realmente decidió suicidarse. Por hoy terminamos. Gracias por su compañía. Mañana estaremos aquí como de costumbre. Tenemos un importante contertulio, José Guillermo López, economista, con quien trataremos muchos temas importantes e impactantes en la vida de los dominicanos. Buenas noches y hasta mañana.